momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo primero de Cuaresma. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, con el miércoles de ceniza hemos comenzado este itinerario de fe hacia la Pascua, el tiempo litúrgico que llamamos Cuaresma. Se trata de 40 días que nos recuerdan los 40 años que el pueblo de Israel pasó por el desierto para llegar a la tierra prometida que emana leche y miel. Pero también nos recuerda, como escuchamos en el Evangelio de hoy de San Lucas, los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto, cuando fue llevado por el diablo y allí fue tentado. Y nos muestra a Jesús cómo se puede superar el mal a fuerza de bien. En este itinerario de fe hacia la Pascua, reconocer que somos peregrinos nos ayudará a sumergirnos en el ambiente de ese desierto que tiene una connotación especial de purificación. El desierto es un lugar inhóspito, donde habitan los grandes monstruos, donde habitan las bestias salvajes. Pero ese desierto, que es lugar de purificación, también es un lugar de encuentro con Dios, porque allí en el desierto el pueblo, que muchas veces se alejó del amor de Dios, también vive ese encuentro y protección por parte de Dios. Hoy vamos a pensar en el desierto como camino de purificación. Pues a la luz de esta palabra que hemos proclamado, les invito a pensar en 3 momentos importantes. El primer momento, con una pregunta. Hemos comenzado la Cuaresma. ¿Cómo quiero prepararme para vivir esta Cuaresma? Hermanos, hemos tenido la oportunidad de vivir muchas Cuaresmas a lo largo de nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Hemos tenido la oportunidad de celebrar muchas Navidades, de celebrar muchas Semanas Santas, de vivir muchos momentos de fe, enalteciendo el nombre de Jesús, el nombre de los santos, el nombre de la Santísima Virgen María, el nombre de los ángeles y arcángeles. Hemos tenido la oportunidad de celebrar la fe. Pero, ¿en qué ha cambiado nuestra vida a lo largo de tantos años de vivir esos encuentros íntimos y personales con Cristo? O en el fondo tendríamos que decir, los hemos vivido como acontecimientos sociales, como eventos religiosos, pero no se ha producido quizás en mí un encuentro íntimo y personal con Cristo. Todavía no me he encontrado con Él. Estuve en Semana Santa, celebré la Navidad, he participado de muchas Eucaristías, pero todavía mi corazón está tan vacío como al inicio. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo quiero prepararme para vivir esta Cuaresma? Ese camino de preparación es fundamental comprenderlo, porque cuando yo pienso en la expresión de dolor por la ausencia de Dios de nuestra vida, cuando pienso en esa expresión de dolor por el pecado que nos aleja del amor de Dios, por el pecado que nos distancia de nuestros hermanos, pienso que ese dolor nos lleva a consumirnos y nos vamos consumiendo en la tristeza y en la amargura, en la desolación. Terminamos postrados en las miserias de nuestros propios pecados. Por eso necesitamos prepararnos y necesitamos entender que la Cuaresma es un camino de purificación. Es un camino de purificación, por lo tanto, es un tiempo de gracia, es un tiempo favorable, es un kairos. Hay que ver la Cuaresma como un kairos. Interrumpimos el tiempo ordinario para celebrar luego este momento de gracia que dispone nuestro corazón para subir con Cristo hacia Jerusalén, entrar con Él por la calle de la amargura, ir hasta el Calvario, morir allí en el Gólgota, morir en la cruz a nuestros vicios, pecados y defectos, para resucitar a una vida nueva. Ese es un camino de purificación. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Porque en este camino de Cuaresma yo tengo que cambiar muchas cosas. Es una invitación
que nos hace el Señor a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. El miércoles de ceniza llevábamos la cruz sobre nuestra frente y no es un rito mágico. Estábamos diciéndole al Señor, Señor, reconocemos que la cruz es fuente de gracia y bendición. Te reconocemos a ti como el Salvador de la humanidad, como escuchamos hoy en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Señor, creo en ti, creo en tu palabra, quiero encarnar esta palabra que deseo anunciar con alegría. Y dice San Pablo, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo queremos prepararnos para vivir esta Cuaresma de este año 2025, que es un año jubilar? La segunda idea, preparándonos en este tiempo de Cuaresma como camino de conversión para vivir ese encuentro íntimo y personal con Cristo y cambiar muchas cosas de nuestra propia existencia, podríamos pensar, hay que vivir las prácticas cuaresmales, el ayuno, la oración y la limosna. San Pedro Crisólogo decía en la antigüedad, lo que pide la oración, lo recibe el ayuno y lo alcanza la misericordia. Así que son tres conceptos que van muy unidos. La oración es ese momento de intimidad en el que yo me encuentro a solas con Jesús. Y en ese encontrarme a solas, en esa intimidad, puedo rogarle, puedo clamarle, le presento mi vida, le presento mi realidad, le doy gracias por lo que soy y por lo que tengo, le doy gracias por mi vocación, me hago consciente de mis debilidades y me abandono en sus brazos. Así que la oración trae consigo la paz y la calma, es un momento de serenidad, porque allí contemplo el amor de Dios y me siento amado por Dios. El ayuno es un camino de mortificación. Hoy más que nunca necesitamos aprender a mortificarnos, a mortificar los sentidos, y eso exige comprender lo que significa el sacrificio de muchas cosas en nuestra propia existencia, que exige esfuerzo, valentía, fortaleza. Necesitamos esforzarnos. Pues, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros durante esta Cuaresma podríamos decir, soy una persona que recurre mucho a las redes sociales, que recurre mucho al chat, al WhatsApp? Entonces voy a tratar de ser más mesurado, voy a tratar de utilizar el celular y dedicar más tiempo a mi familia. Esa es una manera, es una mortificación. Me gustan mucho los dulces, como postres todos los días. Pues entonces durante esta Cuaresma voy a tratar de sacrificarme, voy a tratar de mortificar mis sentidos y no voy a comer tanto dulce. Pero no tiene sentido dejar de comer dulce simplemente, o dejar de comer un alimento, ejemplo, cambiar el pescado por el huevo, o el pollo por la carne, o la carne por el huevo. El sentido del ayuno realmente está en la mortificación de los sentidos, pero también en la generosidad que yo tenga hacia los demás. ¿Qué significa eso? Que si estamos viviendo los viernes de abstinencia, que estamos llamados a vivirlo durante esta Cuaresma, pues eso significa que el dinero con el que yo compraría 1 kilo de carne para los alimentos de mi familia o mis propios alimentos, ese dinero yo lo guardo en una alcancía y lo guardo para compartir con los más pobres y necesitados. Ese es el sentido de la llamada campaña de comunicación cristiana de bienes que la promueve la Pastoral Social a nivel nacional y en cada diócesis. ¿Entendido? Ya comprendes entonces de qué manera es que tenemos que vivir el ayuno. El ayuno también te exige entender tu propia debilidad, pero saber que el Señor viene para fortalecerse. Qué bueno cuando tú experimentas el hambre, cuando tú experimentas esa mortificación de los sentidos, porque te das cuenta que eres una persona frágil, eres una persona débil y por lo tanto
necesitada de la misericordia de Dios. Si yo soy de los que dedico largas horas de mi tiempo para ver televisión, pues entonces voy a ser mesurado y ya no voy a ver tanta televisión. Voy a dedicar un tiempo para visitar enfermos, para ir a visitar un pobre, para hacer una obra de caridad. Durante este tiempo en que se ejercitan esas prácticas cuaresmales, qué lindo poder ejercitarnos en las obras de misericordia corporales y espirituales. Y por eso hablamos de la misericordia. En algunas traducciones se habla de la limosna. La misericordia es mucho más, porque la misericordia es entender lo que está ocurriendo en la vida del otro, es compartir frente a las necesidades del hermano. San Pablo lo dice, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Es comprender que ese hermano tiene necesidades materiales y espirituales y yo puedo acercarme para ayudarle a suavizar su dolor. Así que las prácticas cuaresmales, el ayuno, la oración y la limosna. En la lectura del libro del Deuteronomio, hoy se nos habla de las primicias. El libro del Deuteronomio es el quinto libro de los libros del Pentateuco. Recuerden que hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el quinto libro de los libros del Pentateuco. En el Antiguo Testamento, ese libro del Deuteronomio contiene los códigos legales. Entonces nos habla del decálogo y nos habla también de unas normas. Y luego contiene una serie de exhortaciones. Hoy estamos escuchando cómo aquí se nos habla de unos códigos legales que el pueblo tenía que cumplir. El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor. Si se dieron cuenta, al comienzo de la perícopa de este texto del Deuteronomio se nos habla de las primicias y al final vuelve y lo dice: ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Y lo reitera: los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Las primicias son los frutos de la tierra, los frutos agrícolas, y le ofrendamos al Señor nuestra vida, le ofrendamos al Señor nuestra historia, le ofrendamos al Señor lo que producimos, porque queremos decirle al Señor: Señor, tú nos has bendecido, y como nos has bendecido, ahora yo también quiero devolver en gracias. Más adelante en el libro del Deuteronomio se nos va a hablar, por ejemplo, de los diezmos trienales, y vamos a entender cómo ese diezmo implica una décima parte que también es importante entregar. ¿Y entregar para qué o para quién? Entregar precisamente para la obra, en este caso de la iglesia, la obra de la evangelización. Quizás muchos de nosotros no entendemos bien lo relacionado con los diezmos, lo relacionado con las primicias, y terminamos en nuestras comunidades parroquiales promoviendo estos gestos y acciones como un ritual que a veces está vacío de significado. Hay que catequizar y hay que ayudarle a entender a la gente para qué presentamos las primicias, para qué presentamos al Señor esos frutos que han sido una bendición, para qué le decimos: Señor, aquí traigo yo los diezmos, para que también la iglesia los aproveche y pueda promover la nueva evangelización sin fronteras. Ese es el sentido, queridos hermanos, de ese ayuno, de esa oración y de esa limosna o de las obras de misericordia. No se olviden, lo que pide la oración lo recibe el ayuno y lo alcanza la misericordia. Y la tercera idea, en este año jubilar, el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Cuaresma: caminemos juntos en la esperanza. Creo que el Evangelio nos da una lección maravillosa cuando hoy nos habla de las tentaciones. Jesús, desde su dimensión humana, experimentó la tentación. El diablo, el tentador, lo lleva al desierto y trata de sacarlo precisamente de su misión, de hacerlo dudar de su identidad. Las palabras que habíamos escuchado en el momento de la transfiguración del Señor: este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escuchadlo. Ahora entra en una dinámica quizás de duda, de inquietud por parte del diablo, no por parte de Jesús. Jesús la tiene clara. Jesús se enfrenta ahora al mal y es consciente de su misión. Jesús es consciente que debe entrar en una batalla en donde va a vencer
el mal a fuerza de bien. Esa es la victoria. Y de hecho la muerte de Cristo en la cruz es una victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón del pecado es la muerte, pero la salvación viene de Dios y viene por la muerte de Jesucristo en la cruz. Así que es una victoria. Para muchos quizás es un escándalo, para otros es una derrota, una decepción. Sin embargo, para los que creemos realmente en Cristo, como dice San Pablo, la muerte de Cristo en la cruz es una bendición porque nos ha dado la vida y la salvación. Fijémonos en estos tres aspectos de la tentación. Jesús es tentado: el tener, el poder y el placer. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? No solo de pan vive el hombre. Lo entenderemos si ampliamos un poco más. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después le dice Jesús al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y al final termina diciéndole el Señor al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. A mí me interesa mucho que escuchen lo que dice al final. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Queridos hermanos, nosotros como seres humanos somos débiles, también experimentamos la tentación del desánimo, de la desmotivación, de la indiferencia, de la apatía, de la insensibilidad. Todos los días estamos enfrentados a la tentación y en el Padre Nuestro precisamente decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Podríamos hoy sentirnos como en la primera lectura del libro del Deuteronomio, hablando de Jacob, que fue un arameo errante. Nos sentimos extranjeros y nos sentimos errantes. Tenemos que experimentar que debemos salir de nuestra zona de confort para empezar a trashumar a través del desierto y experimentando quizás las tentaciones de la mano de Dios, poder vencer esas tentaciones que nos llegan a nuestra vida para convertirnos en testigos del amor de Dios, para aferrarnos a la cruz de Cristo y morir con Cristo en la cruz, resucitando a una vida nueva. Aparecida lo dice de una manera muy hermosa: para recomenzar desde Cristo. Así que la cuaresma que estamos viviendo este año jubilar nos ayuda a comprender ese caminar juntos en la esperanza. Caminar significa levantarse. Entonces tenemos que quitar los obstáculos que encontremos en el camino, arriesgarnos, lanzarnos a la conquista de los valores del reino. Listo, nos levantamos, empezamos a caminar, pero no vamos solos, porque tenemos que entender que nos salvamos en comunidad. Hay una dimensión comunitaria, caminar juntos, y caminar juntos no de cualquier manera, caminar juntos en la esperanza, reconocer a Jesucristo como la esperanza que no nos defrauda y entender que la esperanza nos ubica en la dimensión de futuro, pero a la vez nos ubica en la dimensión del presente, con un compromiso serio, la mirada puesta en el cielo y los pies puestos en la tierra. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que podamos tener como ella un corazón dócil y disponible para vivir este camino de conversión con alegría y para convertirnos en testigos del amor de Dios, encarnando su palabra en nuestra vida y ayudando a que muchos puedan sentirse atraídos por la fuerza del amor de Dios. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.